Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. Temprano en la mañana del domingo 7 de agosto de 1966, cerca del pequeño pueblo de Everman, Texas, a pocos kilómetros al sur de Fort Worth, un granjero vio un auto abandonado junto al camino. La cajuela estaba abierta. Cuando levantó la tapa, vio los cadáveres de dos muchachos. Este trágico descubrimiento marcó el comienzo de una serie de crímenes y juicios que duraría 3 décadas y transformaría la ley de Texas. Los fiscales, en busca de la justicia. El lunes 26 de octubre de 1993, uno de los juicios más famosos en la historia de Texas enfrentaría a un audaz asesino con un equipo de fiscales de provincia. Sería el caso más importante de sus vidas. Si todo lo que se interponía entre este hombre peligroso y violento y la sociedad era mi grupo de fiscales e investigadores, teníamos la gran responsabilidad de hacerlo bien. Libérenme. Casi 3 décadas antes, en 1966, la comisaría de Everman, Texas, acudió a la escena de un crimen terrible. Un granjero había descubierto los cadáveres de 2 muchachos en la cajuela de un auto abandonado. El sheriff estaba desconcertado por el estilo de ejecución de los asesinatos. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas y sus familias. El granjero que descubrió los cuerpos afirmaba conocer a los jóvenes. Richard Bond y su primo Matthew Duncan habían crecido en Everman. Las autoridades descubrieron que la última vez que sus padres los habían visto era la noche del sábado, cuando iban a encontrarse con la novia de Richard, Laura Smith, de 17 años. Los investigadores temían que ella estuviera secuestrada o algo peor. La noticia viajó rápido. Esa mañana, a 160 kilómetros de allí, en el pueblo de Rosebud, un joven se entregaba en la comisaría. Era Roy Dale Green y quería confesar. Green le dijo al sheriff de Rosebud, Brady Pamplin, que los 3 jóvenes habían sido secuestrados y torturados por un bravucón llamado Kenneth McDuff. No era la primera vez que el sheriff Pamplin oía el nombre de McDuff. Ya lo había encarcelado por hurto, robo y agresión a los 17 años. Hoy, 25 años después, el hijo del sheriff Brady, Larry Pamplin, es el sheriff retirado de Falls County. Un joven alguacil en aquel entonces recuerda el día en que Roy Dale Green entró a la oficina de su padre. Mi padre había sido policía toda su vida y dijo que Kenneth McDuff era el individuo más malvado y violento que había conocido. Green le dijo al sheriff que él y McDuff estaban paseando por Everman cuando vieron a 2 muchachos y una chica parados junto a un auto cerca de un campo de béisbol. McDuff le había dicho a Green que quería encontrar una chica que pudiera violar y matar. Le había dicho a Green que si se lo contaba a alguien lo mataría a él también. Green dijo que tras parar junto al campo de béisbol, McDuff salió del auto con un arma en la mano y se acercó a los 3 jóvenes. Green esperó junto al auto. Convencido de que McDuff era incapaz de matar a alguien, creía que su amigo solo bromeaba para asustarlo. Oye, sal del auto. Quédate ahí junto a la puerta. Pero los asustados jóvenes sabían que McDuff no bromeaba.
Los apuntó con el arma y tomó sus billeteras. De acuerdo, tú párate ahí. Mientras Green observaba, le ordenó a los 3 jóvenes que entraran a la cajuela de su auto. Vamos, viejo, entra ahí. Entra, rápido. Ahora tú. Vamos, camina. Eso es. Eso es. Cuando Macduff le dijo a Green que tenía que matar a los jóvenes porque habían visto su cara, Green dijo que aún seguía creyendo que bromeaba. Vamos a divertirnos. Sí, Toma vamos el a auto matarlos. y conduce. Bien. Sígueme. De acuerdo. Bien. ¿A dónde vamos? Y le siguió la corriente. De acuerdo. Macduff condujo el auto con los 3 jóvenes en la cajuela y Roy Del Green lo siguió en el vehículo de Macduff. No se detuvieron hasta llegar a un área apartada al otro extremo del pueblo. Finalmente, en una carretera secundaria, Macduff se detuvo. Quédense quietos, yo me llevo a la chica. Él abrió la cajuela, le dijo a los 2 chicos que se quedaran quietos e hizo que Laura saliera del auto. Vamos, acércate aquí, Roy. ¿Qué? Green dijo que Macduff le había ordenado meter a Laura en la cajuela del auto de él. Hazlo ya. Está bien. Ahora. Eso es. ¿Qué estás haciendo? Les disparó a ambos chicos en la cara repetidas veces. Mi padre no concebía que nadie, sobre todo una persona de 21 años, fuera tan dura y violenta, tan sin conciencia, que fuera capaz de dispararle a 2 adolescentes en la cabeza. Green declaró que Macduff le había ordenado borrar los rastros de neumáticos mientras él eliminaba las huellas digitales del auto. Después Macduff entró en su propio auto junto a Roy Dale Green y aún con la chica en la cajuela, condujo por el camino de grava hasta entrar al condado de Johnson. En ese momento detuvo el vehículo y violó a la chica. También lo hizo Green. Luego Macduff volvió a violarla y la estranguló hasta matarla. Sobre el camino de grava mientras Green la sujetaba por los tobillos. Y luego, según contaba Green, arrojaron el cuerpo por encima de una cerca y lo cubrieron con maleza. El sheriff Pamplin lanzó una búsqueda intensiva para encontrar el cadáver de Laura Smith. Roy Del Green intentó ayudar, pero no conocía el área y no recordaba dónde había dejado el cuerpo. Al mismo tiempo, se estaba buscando a Kenneth Macduff. Los investigadores sabían que Macduff saldría esa noche con una chica de Bremont, Texas. Esperaron en la casa de la muchacha a que él llegara. Han pasado varios años, pero si mal no recuerdo, eran las 11:30 p.m. cuando se desató el caos. Cuando Macduff vio a los hombres de la ley, intentó retroceder, pero estos dispararon a los neumáticos y el radiador inutilizando el auto. ¡Sal del auto, vamos! ¡Demonios! Macduff fue arrestado sin sufrir heridas. Le abriste un agujero a mis neumáticos. Solo tras varios días de búsqueda, apareció el cadáver de Laura Smith y su familia pudo enterrarla. Kenneth Macduff y Roy Dale Green fueron a juicio en octubre de 1966.
El primer caso a ser juzgado era el asesinato de Matthew Duncan. Los fiscales confiaban en poder obtener la pena capital para él. Tenían un cuerpo, evidencia que conectaba a Macduff con la víctima y un testigo ocular. El ex fiscal Charlie Butts recuerda que la cooperación de Roy Dale Green no habría bastado para condenar a Macduff por asesinato. Además, en Texas debíamos comprobar la complicidad. Un cómplice testigo, y él lo era, debe ser corroborado con evidencia que demuestre que dice la verdad o que conecte a la persona a la que acusa. Ciertas evidencias clave le permitieron a los fiscales corroborar el testimonio de Green. 2 billeteras pertenecientes a las víctimas, halladas en un campo, y la camisa quemada y ensangrentada de Kenneth Macduff, enterrada en una finca de su hermano mayor. A cambio de su testimonio, los fiscales no pedirían la pena de muerte para Roy Dale Green por su participación en los asesinatos. Pero Macduff no tendría derecho a apelación, y él no la quería. Negó haber participado en el crimen, y quien más lo apoyaba era su madre, Addie Macduff, quien solía negar los problemas de su hijo. Cuando corroboró la afirmación de su hijo Kenneth de que Green era el culpable de los asesinatos, los fiscales explotaron lo que consideraban el eslabón débil en la defensa de Macduff. Luego cometió el error de culpar de todo a Green. Dijo que él estaba durmiendo una siesta mientras Green hacía todas esas cosas. Solo con ver a Green se sabía que ese chico era incapaz siquiera de pensar en hacer eso y menos de llevarlo a cabo solo. ¿El jurado llegó a un veredicto? Pero Macduff afirmaba ser inocente. La policía lo había incriminado y ahora el jurado debía decidir si condenar a Kenneth Macduff por asesinato o dejarlo libre. En noviembre de 1966, en Fort Worth, Texas, Kenneth Alan Macduff, de 21 años, fue condenado por el asesinato de Matthew Duncan, de 15. El jurado lo condenó a muerte en la silla eléctrica por su despiadado crimen. Macduff no se mostró muy afectado. Después del juicio por asesinato de Matthew Duncan, los fiscales no creyeron necesario juzgarlo por la muerte de los otros 2 jóvenes. Kenneth Macduff había sido sentenciado a morir en la silla eléctrica. El autor tejano Gary Laverne cubrió la carrera criminal de Macduff en su libro El chico malo de Rosebud. Había cierta seguridad porque ya lo habían juzgado y condenado a muerte por un asesinato. En aquella época y en Texas se creía que nada era más definitivo que una pena de muerte. Cárcel de Huntsville, Texas. Macduff esperaba en el pabellón de la muerte. Su ejecución había sido aplazada 2 veces. En abril de 1970, Macduff aún no había cumplido 30 años. Esperaba que se cumpliera su tercera fecha de ejecución, pero confiaba en que esta vez también sería cancelada. Luego, en 1972, la Corte Suprema tomó la decisión que sentó precedente en el caso de Furman contra Georgia. La Corte decidió que la pena de muerte, tal como se practicaba entonces, era anticonstitucional. Descanso. Las minorías y las personas de pocos recursos no estaban siendo tratadas con equidad en los tribunales. Como resultado de la prohibición, a Macduff se le conmutó su pena de muerte por cadena perpetua y, de acuerdo a la ley de Texas de la época, este triple asesino algún día tendría derecho a solicitar la libertad condicional. 8 años después, en 1980, Macduff ejerció ese derecho. En ese momento, los 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional entrevistaban al prisionero y si éste obtenía 2 votos, se le concedía. La buena conducta de Macduff en la cárcel convenció a uno de los miembros, pero los otros 2 votaron en contra.
A fines de los 80, las cárceles de Texas estaban peligrosamente superpobladas y no se empleaban fondos en construir nuevas. El sistema de revisión de libertad condicional vino a solucionar el problema. El pueblo de Texas no quería votar nuevos impuestos para expandir el gobierno. Y expandir un sistema carcelario es expandir un gobierno estatal. Así que los líderes políticos de la época respondieron ordenándole a la Junta de Amnistías y Libertad Condicional que liberara a miles de personas. Cada mes, cada vez más criminales violentos obtenían la libertad condicional mediante un proceso perfectamente legal. En 1989, la solicitud de McDuff era solo una en una montaña de archivos. Después de 15 negativas, Kenneth McDuff, increíblemente, obtuvo su carta de liberación. La noticia no tardó en llegar a la comisaría de su pueblo natal. El sheriff Brady Pamplin, que había arrestado a McDuff en 1966 por asesinar a los 3 adolescentes, se había retirado. Su hijo Larry era ahora sheriff de Falls County. Cuando supe que Kenneth Alan McDuff había salido de la cárcel, lo primero que hice fue llamar a Parnell McNamara en Waco, Texas, del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Parnell y su hermano Mike eran alguaciles y éramos amigos desde niños. Llamé a Parnell y le dije: Parnell, no vas a creerlo, pero liberaron a Kenneth McDuff. No sé si serán 3 días, 3 semanas, 3 meses, pero tarde o temprano comenzarán a aparecer niñas, jovencitas o chicos muertos. Ahora, otra generación de policías tejanos temían enfrentarse a Kenneth McDuff. Parnell McNamara y su hermano Mike son hijos de un oficial que había ayudado a condenarlo en los años 60. Hoy, ellos son investigadores del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Recuerdo que estaba sentado ahí, estupefacto. No podía creer que una persona cuerda le hubiera dado libertad condicional a un asesino en serie, a alguien como él, que había asesinado brutalmente a 3 chicos. Era increíble. El 11 de octubre de 1989, Kenneth McDuff salió de la cárcel de Ramsey. Aunque lo habían sentenciado a morir hacía 23 años, ahora era un hombre libre. McDuff regresó al pueblo de Rosebud, Texas, donde había crecido. Todos en su pueblo estaban aterrados cuando supieron de su liberación. Los negocios cerraban, al igual que las casas y las ventanas. Y los niños ya no iban a la escuela. Se reportaba que algunos padres no dejaban salir a sus hijos y que a conductores de autobús se les dijo que tuvieran cuidado porque McDuff estaba libre. Esa es la triste ironía de todo eso. Cuando estaba en la escuela, le había causado problemas a las autoridades escolares siendo apenas un niño. Ahora, tras pasar 23 años en la cárcel, había salido y otra vez los choferes de autobús debían cuidarse. Era un hecho muy extraño en la historia del centro de Texas. Los ciudadanos de Rosebud se sintieron aliviados cuando Kenneth McDuff abandonó el pueblo. En la primavera de 1991, McDuff se inscribió en el Instituto Técnico de Texas en Waco y se mudó a un dormitorio colectivo del campus. Recibió ayuda financiera como parte del programa de rehabilitación. Durante el siguiente año, se reportó regularmente con su funcionario de libertad condicional. Pero pronto las autoridades sabrían que McDuff no se rehabilitaría. El 1 de marzo de 1992, la policía de Waco investigaba la desaparición de una empleada de una tienda de gasolinera. Melissa Northrop, de 22 años, cubría sola el turno de la noche.
Su esposo le dijo a la policía que acababa de hablar con ella por teléfono cuando llegó un cliente. Vi salir un auto rojo. Volvió a llamar pocos minutos después, pero ella no respondió. La policía encontró el bolso de Melissa debajo del mostrador y su auto no estaba en el estacionamiento. La policía de Waco hizo una revisión rutinaria de vehículos en un motel cercano. Encontraron un auto que, según el gerente, no pertenecía a ningún huésped y dentro de él, una billetera. Contenía una tarjeta de seguridad social y un permiso de conducir a nombre de Kenneth McDuff. Los investigadores buscaron a McDuff en el instituto técnico, pero nadie lo había visto en varias semanas. Otros estudiantes informaron que consumía drogas con regularidad y su cuarto del dormitorio era visitado por prostitutas. La policía de Waco no pudo localizar a McDuff, pero pronto los investigadores tuvieron que volver al instituto. Un estudiante había encontrado un cadáver desnudo y descompuesto en una tumba poco profunda en un área boscosa detrás del dormitorio de McDuff. Pero no era el cuerpo de Melissa Northrop, era otra víctima. Con McDuff libre, debían actuar rápido. Temían que después de 23 años, Kenneth McDuff emprendiera otra ola de crímenes. El 25 de marzo de 1992 se encontró el cadáver de una mujer en una tumba poco profunda detrás del Instituto Técnico de Texas en Waco. Esta víctima resultaría ser Valencia Key Joshua. Según testimonio de otro estudiante, había sido vista por última vez en el campus buscando a Kenneth McDuff. Semanas antes, habían encontrado el auto de él abandonado cerca de la tienda donde otra mujer desaparecida, Melissa Northrop, había sido vista por última vez. Pero en ambos casos, la investigación solo había producido evidencia circunstancial. Y con McDuff suelto, los detectives buscaron la ayuda del fiscal Bill Johnston. Nos preguntábamos, ¿a quién estaría matando? ¿A quién matará esta noche? Estaba convencido de que había vuelto a matar. Johnston sabía que si lograba acusar a McDuff de un crimen federal, podría organizar una búsqueda a nivel nacional y contar con el talento detectivesco de los alguaciles Parnell y Mike McNamara. Debía hallar el modo de que Mike y Parnell McNamara se involucraran en esto. Los había visto en muchas investigaciones, sabía lo bueno que eran y solo quería algo que me permitiera incluirlos. Fue el consumo de drogas de McDuff lo que abrió la puerta. Los investigadores federales encontraron a un joven que afirmaba que McDuff le había suministrado LSD. Esto era suficiente para emitir una orden de arresto federal por venta de narcóticos y formar un destacamento especial. Habla el alguacil Mike McNamara. Contactamos todos los cuerpos policiales disponibles y poco tiempo después todos los de Texas Central participaban en la búsqueda. Los hermanos McNamara comenzaron a entrevistar a todos los que se hubieran relacionado con McDuff. Y cuando localizaron a un hombre llamado Alva Hank Worley en un motel de Temple, supieron que estaban en el camino correcto. Worley dijo que no sabía nada sobre el secuestro de Melissa Northrop, ni del asesinato de Valencia Key Joshua. Worley no respondía como una persona normal bajo interrogatorio. Cuando le explicamos lo que McDuff había hecho en 1966, Worley permaneció indiferente. Eso no parecía interesarle ni molestarle para nada. Así que cuando salimos del hotel donde vivía, todos estábamos de acuerdo en que su conducta era sospechosa. No actuaba normalmente. Durante varias semanas, los McNamara regresaron al motel para hablar con Worley, con la esperanza de que confesara. Finalmente, Worley aceptó acudir a la comisaría de Bell County y prestar una declaración completa. Afirmaba no saber nada de Northrop ni de Joshua, pero sí tenía información sobre una persona desaparecida que estaba investigando la policía de Austin. Hank Worley nos dijo que
La noche del 29 de diciembre de 1991, él y McDuff estaban en Austin y pasaron por un lavado de autos. McDuff estacionó en uno de los carriles de lavado y le dijo a Worley que se quedara en el auto. Quédate en el auto. Está bien. Según Worley, McDuff pasó al siguiente carril donde una chica estaba lavando su auto. Worley relató que McDuff había regresado a su vehículo sujetando a la mujer por la garganta. McDuff la violó y asesinó, pero él negaba haber participado en el asesinato. En el auto abandonado, la policía de Austin encontró una billetera y una identificación pertenecientes a la víctima, Colleen Reed. Una foto de vigilancia de un cajero automático cercano ayudó a fijar la hora de su desaparición, después de las 9:15 p.m. Worley no recordaba dónde se había deshecho McDuff del cadáver. Los investigadores por fin tenían un testigo ocular, la misma clase de cómplice débil y sugestionable que había contribuido a encerrarlo 30 años antes por el asesinato de los 3 adolescentes. Pero aún debían encontrar a McDuff. Más de 11 agencias estatales y federales lo estaban buscando. Y cuando parecía no haber rastro de McDuff en Texas, la búsqueda se hizo nacional. Las principales cadenas noticiosas tenían informes sobre el fugitivo. Se abrió una línea de información y el 3 de mayo les llegó un dato. Nos informaron que un sujeto que conducía un camión de basura en Kansas City creía estar con McDuff. Obviamente pensamos, esto debe ser una broma. Kansas City era como decirnos en la luna, porque nunca pensamos que saldría del área que le era familiar. El informante dijo que otro camionero llamado Richard Fowler se parecía a McDuff. Por suerte, el señor Fowler había sido arrestado una vez por prostitución ilegal en Kansas City y la policía local tenía una huella digital en sus archivos. Esa huella pertenecía a Kenneth McDuff. A la 1:30 de la tarde del lunes 4 de mayo, McDuff, ahora fugitivo como Richard Fowler, conducía su camión de basura hasta el vertedero de Kansas City. Buenas tardes. Salgan del camión, por favor. Policías, haciéndose pasar por inspectores de camiones, lo detuvieron para una supuesta revisión de rutina. McDuff salió de su camión con su hoja de control y cuando lo esposaron estaba demasiado sorprendido para oír. Kenneth McDuff fue transportado en avión a Texas muy bien custodiado. Ahora los fiscales debían asegurarse de que nunca volviera a caminar por las calles de Texas Central. El cadáver de Melissa Northrop, la empleada de la tienda de gasolinera, había sido encontrado recientemente en una cantera abandonada en el condado de Dallas, y su auto en un bosque cercano. El cuerpo de Colleen Reed, la mujer secuestrada en el estacionamiento, seguía desaparecido. Los fiscales tenían un testigo, pero sin cuerpo sería difícil probar el asesinato. En el homicidio de Valencia Joshua no había testigos ni evidencia física que incriminara a McDuff. De los 3 casos,
El fiscal electo del condado McLennan, John Siegrist, decidió juzgar primero a McDuff por el asesinato de Melissa Northrop. Nuestra estrategia era conectarlo cuantas veces pudiéramos a la víctima, a la escena del crimen, al lugar donde fue encontrado el cadáver, al motivo del asesinato, a todo lo que encontráramos que pudiera reforzar esos nexos. Esperábamos armar una acusación con pruebas circunstanciales tan contundentes que el jurado tuviera que declarar que más allá de las dudas razonables, ese hombre era el culpable. El primer asistente Crawford Long, un experto forense, presentaría la poca evidencia física con que contaban y se concentraría en tratar de demostrar el patrón de conducta de McDuff al jurado. Cuando presentas un caso de evidencia circunstancial, el problema es que el jurado quiere oír a alguien que entre y diga, vi cómo esa persona cometía el crimen, vi al acusado matar a la víctima. Pero lo único que tendrás es esto, piezas desconectadas de evidencia que, consideradas en conjunto, señalan al acusado como asesino. El primer asistente Freeman hizo que los cómplices de McDuff atestiguaran sobre sus movimientos el día del asesinato y sobre su conducta violenta. Generalmente el carácter de una persona no es admisible como prueba de su conducta. Sin embargo, la ley en Texas admite que sea usado para probar el motivo y la identidad. Este caso era como un castillo de naipes. Un castillo de naipes construido alrededor de un hombre que sabía cubrir su rastro. Por lo que contaba su amigo, McDuff era consciente de que una hebra de cabello podía enviarlo a prisión. Eliminó cuidadosamente las huellas. Pero a fin de cuentas, ninguna escena del crimen queda perfectamente limpia. Había cabellos de otra persona en el auto abandonado de Melissa Northrop. Si bien se les practicó análisis de ADN, parte de él fue contaminado en el laboratorio contratado para llevarlo a cabo. Y los fiscales no pudieron presentar esa evidencia en la corte. Los fiscales del pequeño pueblo debían probar ante el jurado de Houston que McDuff era el único asesino de Melissa Northrop. Pero sin testigos y sin evidencia forense concluyente, los abogados defensores podían argumentar que su cliente era inocente. La fiscalía no tenía evidencia concreta que conectara a Kenneth McDuff con la muerte de Melissa Northrop. El juicio de Kenneth McDuff por el asesinato de Melissa Northrop comenzó en Houston en febrero de 1993. Todos de pie. La corte de su señoría, el juez Haggadow, entra en sesión. Gracias. El fiscal hizo su declaración inicial ante los 12 miembros del jurado. Comenzó con un recuento detallado de los hechos que condujeron al secuestro y asesinato de Melissa Northrop. Describió cómo el auto de McDuff se averió cerca de la Ruta 35 y la carretera nueva en Waco, y cómo McDuff pasó el día tratando de reunir dinero para fumar crack y, según había dicho a un amigo, matar a una mujer. El fiscal le dijo al jurado que poco antes de las 4 de la mañana, McDuff dejó el auto en el estacionamiento del Hotel New Road. A esta altura, no había testigos oculares, pero la fiscalía había demostrado que McDuff sí había ido caminando hasta la tienda de la gasolinera. Ahora mostrarían que había trabajado por un corto periodo de tiempo en otra tienda de la misma cadena y sabía cómo funcionaban. Sabía que no tenía cámara de vigilancia y que la empleada nocturna estaba sola. Sabía que había efectivo en la caja registradora. Claro, pase por aquí. Y no dejó evidencia, ni una sola huella digital. El fiscal le dijo al jurado que el auto de Melissa Northrop había sido encontrado pocos días después de su desaparición. Poco tiempo después,
un par de pescadores hallaron su cuerpo flotando en una cantera de grava. Sus manos y pies estaban atados con cordones de zapatos. No había huellas digitales, ni confesiones, ni artículos personales dejados en la escena del crimen, solo unas hebras de cabello. La fiscalía tenía una estrategia doble. Para armar su acusación circunstancial, necesitaban rastrear cada paso de Kenneth McDuff durante el día y la noche en que desapareció Melissa. Y como segundo paso, demostrar su conducta violenta. ¿Jura decir la verdad? Lo juro. Esperando demostrar la conducta violenta e impredecible de McDuff, la fiscalía llamó a sus cómplices al banquillo. El problema era que estos testigos tenían antecedentes de consumo de drogas, prostitución y otros crímenes. Y los fiscales debían convencer al jurado de que su testimonio era verídico. ¿Podría hablar más alto? Y antes de que el testigo clave subiera al estrado, los fiscales debían convencer al jurado de que admitiera su testimonio. El juez solicitó al jurado que saliera de la corte antes de oír el argumento de la fiscalía para convocar a Alva Hank Worley. Worley había sido testigo del secuestro y asesinato de Colleen Reed. Los fiscales necesitaban el testimonio de Worley para demostrar similitudes entre los casos de Reed y de Northrop, la persecución, la captura, la tortura y el ocultamiento de ambos cuerpos. Pudimos demostrarle al juez lo que creíamos eran 22 semejanzas en el caso de Melissa Northrop. El juez admitió al menos 15 similitudes entre los dos casos. Por ejemplo, las dos eran mujeres jóvenes, blancas y caucásicas. Ambas eran de baja estatura. En ambos casos, sus billeteras habían quedado en la escena del crimen y ambos crímenes habían ocurrido en el corredor de la Interestatal 35. Aunque el caso de Colleen Reed aún no había sido juzgado, el juez estableció que Hank Worley, el testigo del supuesto secuestro y asesinato de Reed, podía decirle a la corte lo que había visto. Lo juro. De acuerdo a la ley de Texas, un testigo podía brindar testimonio que mostrara el modus operandi del acusado. ¿Recuerda qué hizo a fines de diciembre? Ahora los fiscales podían mostrarle al jurado cómo McDuff había secuestrado y asesinado a sus víctimas. ¿Qué dijo el señor McDuff? Dijo que iba a matar a una chica esa noche. Generalmente, los amigos de McDuff eran individuos simples que él necesitaba tener cerca para reforzar su complejo de superioridad. Lo que no sabía era que esas personas tenían conciencia y podían flaquear. Worley dijo que a McDuff le gustaba hablar de secuestrar mujeres, y él vio cómo secuestraba a Colleen Reed en el lavado de autos de Austin. Salió del auto, rodeó la pared, caminando, sujetó a la chica por la garganta y luego la llevó de vuelta hacia el auto. ¿Qué pretendía hacer con ella? Dijo que iba a librarse de ella, que iba a usarla y después hacerla a un lado. Worley dijo que McDuff amarró los pies y manos de la chica con cordones de zapatos, como los encontrados en el cadáver de Melissa Northrop. Sí, señor. Tras no haber podido evitar que el jurado oyera el testimonio perjudicial de Worley, la defensa tenía ahora solo un recurso: desacreditar al testigo. El abogado de McDuff atacó vehementemente a Worley acusándolo de mentiroso y violador. Usted mismo dijo una vez: traté de desatarla. Le dije que intentaría ayudarla. Ella quería que me quedara atrás con ella porque sabía que yo no le haría daño. Así es. Y usted le ayudó violándola. ¿No es cierto? Oh, no, yo no la violé. ¿Le está diciendo al jurado que ella tuvo sexo con usted por voluntad propia? Ella sabía que yo no iba a lastimarla, que mientras estuviera allí con ella, pues no le haría ningún daño. El ataque de la defensa a Worley fue un golpe para la fiscalía.
Aún había otra debilidad en el caso. Ningún testigo ubicaba a Macduff en la cantera de Combine, Texas, donde se había hallado el cuerpo de Melissa Northrop. Pero entonces apareció un testigo sorpresa. Me llegó una nota de mi investigador donde decía que habían recibido una llamada de una chica del condado de Dallas que vivía muy cerca de la cantera donde había aparecido el cadáver, y esa chica quería hablar con nosotros. Sherry Robinson testificó que el 2 de marzo, 36 horas después de que Melissa Northrop fuera secuestrada en la tienda de la gasolinera, un sucio y desaliñado Macduff llamó a su puerta a altas horas de la noche solicitando comida. Oí un ligero toque en la puerta. La abrí y me quedé parada ahí. Él dijo que tenía hambre, que él y su mujer acababan de tener una discusión y me preguntó si tenía un sándwich. No tengo un sándwich, tengo un tazón de frijoles. Eso estaría bien, así está bien. De acuerdo. Saqué el tazón de frijoles, se lo di y él siguió su camino. Robinson había ubicado a Macduff a 3 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo de Northrop. Sorprendido por el testimonio de Robinson, Macduff exigió contar su lado de la historia. Aunque sus defensores le aconsejaron que no lo hiciera, Macduff confiaba en que podría convencer al jurado de su inocencia. Su abogado estaba tan molesto que le pidió al jurado que lo retirara del caso, pero el juez se negó a hacerlo. Esperábamos que Macduff subiera al estrado. Hasta el juez habló en privado con él y le dijo, está cometiendo un error. Macduff subió al estrado. Creía que solo necesitaba la oportunidad de contar su lado de la historia para que el jurado viera que era inocente. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Contrariando el consejo de sus abogados y del juez, Kenneth Macduff tomó la palabra y afirmó ser inocente. Señor Macduff, ¿usted secuestró y asesinó a Melissa Ann Northrop o no? No tuve nada que ver con eso. El sábado salí a comprar cerveza y ya estaba... Macduff comenzó a contar su largo y accidentado periplo del día del asesinato. Apenas dejó que su abogado hiciera algún comentario. Ya estaba comenzando Antes de entrar en ese tema... Permítame terminar, ¿de acuerdo? No, quiero hacerle otra pregunta. Era la noche del sábado, compré la cerveza y... Macduff afirmaba que era solo una coincidencia que el auto se averiara en el motel New Road y había pasado la mañana empujándolo con otro auto para llegar hasta allí. Afirmaba que aproximadamente a las 5 a.m. volvió al dormitorio de la Universidad Técnica de Texas y se puso a dormir. Se tomó el resto del día libre, temiendo que su oficial de libertad condicional le recriminara por estar consumiendo drogas. Ahora el fiscal podría interrogar a Macduff y preguntarle si había secuestrado a Northrop en la tienda de la gasolinera. Diga su nombre. Si había usado su auto para llevarla a un área remota, a unos 150 kilómetros al norte de Waco, y si finalmente había abandonado el auto cerca de una cantera donde fue encontrado el cuerpo de la chica. Yo solo no habría logrado llevar tan lejos ese auto si iba a cometer un crimen. Digo, eso no tenía sentido. ¿Le está diciendo al jurado que fue por mala suerte que usted estuviera en el mismo lugar donde fue secuestrada Melissa Northrop y a la misma hora? Creo que los hechos demuestran que estuve ahí poco después del hecho. Tuve que empujar ese auto durante 45 minutos. ¿Sí? Si hubiera ido caminando desde donde mi auto se averió hasta la tienda y luego volver, habría tardado mucho más. El fiscal no tenía más preguntas. Por primera vez, Macduff admitía haber estado en la tienda de la gasolinera. Enredado en su propia historia increíble, había dicho la verdad sin darse cuenta. El defensor le dijo al jurado que el caso había tenido muy poco que ver con la ley ni con la evidencia, sino que había dependido del miedo, el odio y la voluntad de despreciar al acusado. En el alegato final, los fiscales argumentaron que el patrón estaba claro.
que la evidencia muestra que el acusado era la pesadilla de todos, que es un monstruo surgido de la oscuridad para secuestrar a personas inocentes. El jurado estuvo deliberando durante poco más de 3 horas. Que el acusado se ponga de pie. Macduff encajaba con la definición que la mayoría de la gente tiene de un verdadero psicópata y no demostraba ninguna emoción más allá de la rabia. Kenneth Macduff, esta corte lo encuentra culpable del secuestro y asesinato de Melissa Northrop. Se suspende la sesión. No demostró ninguna emoción. Uno de los fiscales del juicio de 1966 describió sus ojos como muertos. Dijo que eran negros y parecían los de un tiburón. Por el secuestro y asesinato de Melissa Northrop, a Macduff se le sentenció a muerte. Confiados en que podrían volver a ganar, los fiscales lo acusaron del asesinato de Colin Reed y nuevamente el veredicto fue de culpabilidad y la sentencia, la pena capital. A los ciudadanos de Texas les escandalizaba que su Junta de Libertad hubiera liberado a Macduff mientras cumplía con una cadena perpetua por el asesinato de 1966. Eso los inspiró a aprobar un programa de construcción de cárceles de $2.000 millones. La directora de cárceles de la época, Ann Richards, pudo implementar las reformas conocidas como leyes Macduff, incluyendo una nueva definición de cadena perpetua como pena equivalente a 45 años tras las rejas antes de poder solicitar libertad condicional. El abogado Bill Johnston pasó a otros casos, pero no perdió de vista los cabos sueltos en el caso Macduff. Los cuerpos de Colin Reed y otras 2 víctimas aún no habían sido encontrados. Faltaban un mes o 2 para su ejecución cuando quisimos intentar algo más. Macduff le había confesado a alguien que lo visitaba con frecuencia que había matado a otras 2 mujeres además de Colin Reed y Melissa Northrop, y le había contado dónde había enterrado los cuerpos, pero por alguna razón se negó a hablar de Colin Reed. No quería hacerlo y lo que dijo fue, ya no me necesitarán. Iba a ser ejecutado en 3 semanas. Yo no sabía para qué creía que podríamos necesitarlo. Luego, los funcionarios de la cárcel le prometieron a Macduff que dijera lo que dijera, no sería tratado de modo diferente, ni mejor ni peor. Y Macduff reveló una ubicación remota cercana al río Brazos. No quiero perder mis derechos. Pero aún después de seguir sus indicaciones, los investigadores no habían hallado nada. En una decisión de último momento, los funcionarios llevaron a Macduff con esposas y grilletes al lugar cercano al río Brazos. No quería que él participara personalmente, no quería darle esa satisfacción, pero así tenía que ser. No había forma de hacerlo sin él. Cuando llegó, Macduff les indicó dónde buscar la tumba de Colin Reed. ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! Finalmente, aparecieron los restos de Colin. A Kenneth Macduff se le terminaron las apelaciones el 17 de noviembre de 1998. Ese día le administraron una inyección letal. Sus últimas palabras fueron, libérenme. Eso resume la vida criminal de Kenneth Allen Macduff. Hasta el último de sus días se consideró una víctima y creía ser una persona oprimida. Kenneth Allen Macduff asesinó y se deshizo de los restos de sus víctimas con precisión letal y una premeditación escalofriante. Cuando los investigadores encontraron la tumba poco profunda de Valencia Key Joshua, también encontraron otra tumba cercana. Pero esta estaba vacía. Afortunadamente, Macduff fue arrestado antes de que pudiera encontrar a su próxima víctima.